Gracias, Paula. Bueno, gracias a todos por haber venido. En la muestra hay algo bastante interesante que ahí se muestra cómo el Big Data también tiene un impacto en el deporte. Y eso me hizo acordar cuando jugaba en las inferiores de Platense, yo era arquero. En un momento tuve una charla con el técnico en ese momento, y yo le decía que tenía que entrenar. Justo en ese momento había cambiado las reglas del fútbol y el arquero tenía que jugar, ya no la podía agarrar más con la mano cuando recibía un pase de un compañero, la tenía que jugar con el pie. Entonces mi propuesta era entrenar mucho más con el pie que hacer ejercicios volando, sacándola por arriba del travesaño. Y como no gané, digamos, no pude convencer a mi director técnico, se me ocurrió hacer una estadística de cómo eran las jugadas, las que yo más intervenía en cada partido. Entonces mi papá, todos los partidos del año 1992, estaba atrás del arco y se había hecho una fichita, y cada vez que yo sacaba con el pie ponía un palito, y así fue durante 6 meses. Hice una estadística, entonces volví al técnico y lo pude convencer de que en realidad donde más actuaba un arquero en un partido de fútbol era con los pies sacando de abajo, de arriba, y en situaciones más comunes que volar en un partido. Así que ese fue mi primer acercamiento al Big Data. Hoy, después pasaron como 22 años viendo la tecnología. Hoy, a través de la gran cantidad de datos que hay y el gran volumen de datos, eso pudo haber sido mucho más sencillo hacer y demostrarlo. Por lo tanto, en realidad la charla de hoy se trata del Big Data. Para mí es más datos, mejores datos para tomar decisiones. Ese es, si quieren, es lo que vamos a charlar en este momento. En ese momento, haber tenido esa estadística, aunque sea rudimentaria, me ayudó a tomar mejores decisiones y tener mejores datos que una simple charla. Toda la innovación que se está dando con el Big Data y por qué se está hablando del Big Data es porque hay mayor volumen de información que está disponible, sobre todo en la red. Y se estima que para el 2020 los equipos conectados van a estar en un orden de 75.000 millones de equipos conectados. Eso, imagínense la cantidad de información que va a arrojar para poder tomar decisiones en la web. Por eso se empieza a hablar del gran volumen de documentación y cómo se tiene que empezar a gestionar mayor volumen de documentación e información que la que se venía gestionando hasta ahora. Me pareció interesante mostrar cuál es el contexto de que se empiece a hablar Big Data y cuál es la evolución de la red. Acordémonos que antes la información estaba en cada una de las PC y no estaban conectadas. Después empezó Internet, pero eran los sitios los que mandaban información unidireccional a los usuarios. Después fueron los usuarios que empezaron a interactuar y empezar a generar contenidos en la red. Eso generó mayor volumen de información. La aparición del móvil hizo que eso se exponenciara, porque antes uno la información la mandaba a Internet, pero a través de una PC. Con el móvil eso se empezó a agilizar muchísimo, que es lo que estamos viendo ahora. El paso que se está viendo ahora es lo que les comentaba antes, es que no solamente las personas a través de una PC o de un móvil, sino que los mismos objetos empiezan a estar conectados a Internet. Eso empieza a generar mucha más información y la web está empezando a ser mucho más inteligente que lo que era hasta hace un tiempo. Por eso se empieza a hablar de web semántica, y no sé si vieron que cada vez que uno, por lo menos me pasa a mí, cada vez que busco en Google, cada vez Google predice más lo que estoy buscando. Digamos, antes era mucho más difícil, tenía que poner la palabra medio exacta porque si no, no me traía lo que yo quería, y ahora ya a medida que lo voy escribiendo ya interpreta. Bueno, eso forma parte también del Big Data, y eso es lo que se está empezando a ver, y por eso empieza a ver la búsqueda semántica y razonamiento. El mismo sistema va a empezar a aprender de las búsquedas que empezamos a hacer anteriormente, combinado con otros datos, y empezar a arrojarnos datos mucho más singulares, digamos, mucho más personalizados que los que había hasta ahora.
Entonces, ¿qué es el Big Data? En realidad se habla de la 5B, pero el Big Data es la gestión de grandes volúmenes de documentación, de eso se habla. Se habla del volumen de la información, de los datos, se habla de la velocidad, es decir, justamente los sistemas están siendo mucho más potentes para manejar un gran volumen de información que lo que estaba hasta ahora. La variedad de los datos que está gestionando, de acá podemos dividir en dos grandes grupos de datos, los datos estructurados y los datos desestructurados. Un dato estructurado es, por ejemplo, los campos fecha, cuando llenamos un formulario, el campo DNI, el campo quit, por ejemplo. El campo, en algunos casos, por ejemplo, puede ser un campo con un formato determinado, los números de expediente. Eso ya tiene un formato, esos son los datos estructurados. Los datos desestructurados son los que no tienen un formato específico. Por ejemplo, un documento Word no tiene un formato específico. Uno puede escribir una carilla, dos carillas, determinados caracteres. Un mail no tiene un formato determinado. Un archivo PDF, un WhatsApp, bueno, la cantidad de documentos, una llamada telefónica, por ejemplo, tampoco tiene un dato estructurado. De eso se trata, de gestionar no solamente los datos estructurados, que es lo que están acostumbrados los sistemas, sino a datos desestructurados. Un tweet, lo que escribimos en Facebook, todo eso es lo que se llama que los sistemas Big Data empiezan a gestionar. Otra B del Big Data es que habla de veracidad, digamos, la confiabilidad que tenemos de los datos al gestionar. Si los datos no son confiables, lo que va a arrojar el sistema no nos va a permitir tomar buenas decisiones. Y lo otro que algunos le agregan es el valor, digamos, que tenga valor social, valor económico. Digamos, en definitiva, todo el proceso de gestión de los datos tendría que arrojarnos algún valor para tomar alguna decisión, si no, todo el proceso no tendría mucho sentido. Entonces, ¿cómo es el proceso cómo sería el proceso? Lo primero que se haría era captar los datos, esto de que hablamos, datos estructurados y datos desestructurados, los mails, los dictámenes jurídicos, las conversaciones que se están dando en las redes sociales, datos de otros sistemas. Entonces, esa capturación de datos que puede venir de las personas o de los sistemas o de las cosas, la idea es recopilarlo. ¿De dónde pueden venir la información? Pueden venir de las cosas, pueden venir de los equipos, pueden venir a veces de los sistemas de marketing, la trazabilidad, por ejemplo, de la navegación de un usuario, eso es un dato también recopilable. Los datos biométricos, por ejemplo, cuando los datos que arroja una huella digital, ¿cómo se llama? Los sistemas que arrojan también datos por la retina, eso también se recopila. Una vez que se capturan los datos, lo que se hace es se filtra y se produce una transformación que se le tiene que dar un formato a ese dato para después poderlo analizar. Entonces, por eso acá hablan de la convergencia de los datos, digamos, cuando están diversificados los datos, la idea es capturarlos, ponerlos en una misma base de datos, procesarlos para poder analizarlos y después actuar en consecuencia. Por eso, en nuestro rol de abogado, lo importante es participar en esta etapa, porque es la etapa de recopilación de los datos. Si los datos acá no fueron recopilados en forma legal y transparente, todo el proceso se empieza a caer, porque todo el proceso después, cuando uno empieza a actuar en base a esos datos al verse recopilado en forma ilegal, acá se empieza a ver las consecuencias, porque las consecuencias después van sobre alguna persona concreta, digamos, puede ser un consumidor o algún cliente. Entonces, por eso, uno de los impactos que se empieza a ver en todo este movimiento es cómo se gestionan los datos. Digamos, tiene que haber un modelo de gestión de datos, no solamente porque hay una ley de datos personales, sino cómo una compañía, una empresa, un estudio jurídico empieza a gestionar los datos, y acá es el primer momento, digamos. Cómo
cómo se consigue el consentimiento de los clientes, cómo se hace un acuerdo con otra compañía para entrelazar los datos. Eso es yo diría que el kit del Big Data, digamos. Para empezar a utilizar sistemas de Big Data y empezar a aprovechar la potencialidad, hay que empezar a ver cómo se gestiona la recopilación de los datos. ¿Qué impacto tiene en la gestión del abogado? Uno de los impactos es el tema de los costos o los pagos de honorarios. Uno, a través de filtrar, de conectar diferentes datos, por ejemplo, cuál es el perfil de los abogados y de los estudios jurídicos que están en el mercado, cuál es su área geográfica, cuál es su experiencia. Por ejemplo, si tuviéramos todos esos datos y conectarlos, podríamos hacer una comparación de cuál es la oferta de un honorario de un abogado con respecto a otro. Esto, con la aparición de la tecnología, se empieza a ser más competitivo, porque hoy, si yo necesito un contrato que no tiene demasiada complejidad y que no hay que negociarlo con la otra parte, es lo mismo que yo se lo contrate a un abogado de Capital Federal, uno de Córdoba o uno de Mendoza o hasta uno de España. Es lo mismo. Entonces, la gran correlación de datos que hoy yo puedo cruzar no solamente se restringen a la Argentina, sino que también podría comparar con uno de España o con alguien de Chile o con alguien de Europa. Ahí podría empezar el sistema a recopilar todos esos datos, integrarlos y darme la información de cuál es el abogado que sale más barato. Lo que pasa que hoy también se puede hacer, pero la diferencia es que hoy voy a poder tomar en cuenta en ese algoritmo, digamos, el sistema podría tomar en cuenta en ese algoritmo datos desestructurados que hoy no tengo. Por ejemplo, el perfil de cada uno de los abogados y la experiencia que tienen los abogados. Como hoy, al estar gestionando datos estructurados, es muy difícil entender cuál es la experiencia de determinado abogado, capturar ese dato y analizarlo. Otro impacto que tiene es, por ejemplo, en la predicción de un resultado de un juicio. Si yo pudiera, digamos, si el sistema me permitiría a mí, a través de la recopilación de estos datos estructurales, a través de un dictamen, de los fallos judiciales, de la experiencia y los antecedentes del abogado contrario, cuál es el perfil del perito interviniente en el juicio, cuáles fueron los fallos que se estuvieron dando del juez que me tocó en casos similares anteriormente, y comparado con el resto de los jueces que fallaron sobre un mismo caso, yo podría, por ejemplo, empezar a hacer previsiones automáticas, porque si yo tuviera todo eso, me va a arrojar un porcentaje de éxito me va a arrojar un resultado de éxito, y eso es lo que me arroja, en definitiva, lo que me define la previsión del juicio, si es remoto, probable o posible. Y además, yo también podría saber con esa historia cuándo es el momento que podría terminar el juicio y cuándo es el momento que tendría que pagar, por ejemplo. Entonces, esa información que hoy yo la tengo, pero es más, hoy estoy trabajando más como trabajaba mi papá en aquel momento, en el 92, porque hoy la estamos haciendo todavía, ojo, no hay una potencialidad de entrecruzar mayor cantidad de datos para hacer más fina la previsión y determinar cuándo se termina el juicio y cuándo se te hace el pago. Esto, que parece una tontería, es importante, por ejemplo, para las empresas, para determinar el cash flow. O sea, cuál es el flujo de caja que necesita la compañía, que va a tener la compañía, y cuándo va a caer ese pago. Porque pues, si le decimos no tendría ese dato, la compañía tendría que movilizar esa caja por tiempo determinado, y en un momento nosotros teníamos llamadas y decir, che, hay que pagar este juicio. Entonces la compañía todo eso lo podía haber usado para invertir en redes, por ejemplo en el caso de Telefónica, o para invertir en un plazo fijo que le vaya dando un interés, y al momento de pagar, si ya sabe cuándo es el momento de pagar, podría sacar ese dinero y tenerlo disponible.
Me parece bastante importante eso de poder, me parece que en nuestro caso, hoy el secreto es poder analizar la cantidad de información que nosotros tenemos dispersa, que son los mails que todos tenemos y la compañía guarda, los dictámenes, la documentación, incluso los fallos. Hoy los fallos tampoco están codificados de determinada manera que yo pueda hacer todo ese análisis. Tendría que analizar uno por uno y yo ponerme a codificar cada uno de los fallos para después poder hacer ese entrecruzamiento de datos. Esto es lo que empieza a permitir los sistemas que se llaman Big Data, empiezan a poder procesar toda esa información que hoy manualmente sería muy costoso hacerlo. Otro de los impactos que tiene es, por ejemplo, en el lavado de dinero y en el fraude. Hoy, no sé si le habrá pasado que si uno hace un movimiento de tarjeta de crédito y no avisó al banco que se iba a Europa, el banco o le moviliza la tarjeta de crédito o lo llama por teléfono a decir que hubo un consumo extraño en otro país que no se condice con lo que venía, con la conducta que veníamos haciendo. Eso es también por el Big Data, digamos. Ese entrecruzamiento de datos, o la FIP cuando hace entrecruzamiento de datos, lo hace a partir de estos sistemas. Digamos, hoy tiene mejores datos y mayor cantidad de datos para entrecruzarlos y sacar una información precisa. Eso es muy importante, por ejemplo, para los fraudes, empezar a detectar cuál es la conducta que venía haciendo un determinado cliente y cuando realiza una conducta que no se condecía con lo que venía haciendo, disparar una alerta y poder tomar acción en consecuencia. Los bancos, las aseguradoras, cada vez necesitan mucho mayor dato para poder hacer más preciso el análisis y actuar en consecuencia. Otra cosa interesante es, por ejemplo, digamos, que va seguramente a tener un impacto es en el tema de las pruebas en un juicio. Hay un caso famoso en la Argentina actual que no se sabe si fue un suicidio o y se está investigando si se lo asesinaron a la persona. Imagínense qué pasaría si cuando el equipamiento de una casa esté conectado a internet. Si esa mañana la persona fallecida se tomó un café y la cafetera estaba conectada a internet, ese es un dato muy importante. Si la puerta tenía un sensor conectado a internet, es otro dato muy importante, pues se podría determinar si en determinada hora entró una persona o no entró una persona. Si la cama tuviera un sensor conectado a internet, podríamos saber si la persona se levantó, si hubo dos personas en la cama, si hubo una, si el baño, la puerta del baño tenía otro sensor, se podía determinar cuándo fue que se entró al baño y si alguien salió o no salió en determinada hora. Imagínense la cantidad de pruebas que se podrían empezar a recolectar en un determinado juicio. ¿Por qué? Porque hay mucha más información, les decíamos, hay mucha más información y hay mejores datos que los que tenemos hoy. Eso entrecruzado con la cantidad de datos que hoy se pueden recopilar como el listado de llamadas, los WhatsApp, la actitud en redes sociales, todo eso también incluso hasta se podría empezar a predecir o empezar a determinar cuál era el estado de ánimo de esa persona. Si tenía un estado de ánimo normal, si estaba decaído, no estaba decaído. Todo ese tipo de información hoy es muy difícil de recopilar y de analizar. Justamente con estos procesos, con estos sistemas se va a empezar a poder a analizar y recolectar mucho más fácil que ahora. Otro que viene también relacionado con el tema de las pruebas es lo que le llaman el eDiscover. Cuando hay un asunto, en un juicio o a veces incluso en una negociación, lo primero que se hace es empieza a juntar información y documentación para poder llevar a cabo ese juicio o una negociación. Todo ese proceso
está calculado que lleva entre un 15 y un 20% del costo de un determinado juicio o caso. Digamos, ahí incluso es un trabajo demasiado tedioso porque a nosotros nos pasa en Telefónica que cada vez que hay un juicio hay que recopilar los mails que se le mandó a la otra parte, si hubo alguna carta de documento, cuál fue el contrato, cuáles fueron las reuniones mantenidas, si hubo intercambio de, además, llamadas telefónicas. Entonces, toda esa información recopilarla es bastante tediosa y tiene un costo. Digamos, cuando nos pasa un honorario, el abogado, eso forma parte del honorario porque tiene un costo. Con los procesos Big Data va a tener mucha más potencialidad eso y va a bajar los costos, porque lo primero que se puede pedir es que tenga un determinado algoritmo que ya me empiece a tamizar la información y los datos que me traiga, que no me traiga todo en bruto. Entonces ya el análisis empieza a ser mucho más concreto y más sectorizado. Y también se relaciona con lo que hablábamos antes, digamos, con la evolución de las búsquedas. Ya no hay una acción de búsqueda, sino una acción de descubrimiento. Digamos. Los sistemas ya al aprender solo lo que uno empieza a buscar y sabe qué es lo que le empieza a interesar de los determinados casos anteriores, empiezan a arrojar resultados mucho más direccionados. Es lo mismo que está pasando con la búsqueda de Google. Cada vez que uno busca, empieza el mismo sistema a aprender y empieza a traer mucho más resultados, mucho más dirigidos que lo que pasaba antes. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el caso nuestro en Telefónica y en el departamento de legales? Nosotros, digamos, el equipo de legales empezó en el 2003, más o menos en 2002, digamos, pero digamos, el cambio fuerte fue en el 2003, fines del 2003. En el 2004 nos empezamos a dar cuenta que la documentación que había era bastante voluminosa y el intercambio de información dentro de la compañía legal era arcaico. Cada vez que llegaba una nota se sacaba fotocopia y se mandaba las fotocopias a cada uno de los pisos o a cada uno de los edificios. Entonces lo primero que hicimos fue despapelizar la gestión. Lo primero que hicimos fue comprar 6 escáneres y pasarlo y digitalizar todo el proceso. Entonces ya las notificaciones intracompañía eran por mail. Eso que hoy parece bastante arcaico, en ese momento fue revolucionario, porque hasta incluso me acuerdo que había un mueble enorme en la salida de emergencia ahí en el piso 17 y todos los años teníamos un punto de auditoría porque si pasaba una catástrofe la puerta de salida era bastante angosta. Eso lo pudimos despapelizar todo y a los 2 meses, 3 meses ese mueble grandote había desaparecido. Una vez que habíamos despapelizado el proceso, lo que empezamos a hacer fue sistematizarlo. Contratamos un sistema, el sistema Jurex, y empezamos a volcar la información que venía desestructurada, la empezamos a sistematizar manualmente. Entonces ya la nota que llegaba en el sistema ya tenía un campo fecha, ya tenía la parte que lo enviaba, ya tenía cuándo se vencía esa nota, quién era responsable de contestarla, cuál era el número de cliente, digamos, ya empezaba el número de expediente, ya empezábamos a sistematizar la información que antes venía en papel y venía dispersa en un sistema. Eso, que parecía muy sencillo, nos llevó casi 10 años hacerlo. ¿Y qué nos pasó en esos 10 años? Pasó que Telefónica tuvo el equipo la gente de móviles se fusionó con otra empresa, lo que era Unifón con Movicom. Ahí hubo una fusión de equipos de legales. Después lo que pasó fue la fusión de los 2 equipos de legales, lo que eran de Telefónica y lo que eran de Movistar. Todo eso llevó que cada vez que había una fusión había que volcar más datos y más información y había que volver incluso a hacer el proceso de despapelización y sistematización. En el medio irrumpió el formato
web. Entonces nosotros lo que teníamos era un sistema que estaba metido en la computadora y ya muchos de los equipos, incluso en un primer momento, estaban en diferentes edificios, entonces ya eso complicaba porque había saltos en la red de los sistemas, al tenerlos, empezó la política de teletrabajo, entonces ya esa infraestructura que teníamos ya no nos servía, entonces tuvimos que volcar ese sistema a un sistema web para poderlo hacer mucho más ágil a la gestión de los equipos de legales. Nos empezó a pasar que esa gestión no nos servía para que los estudios externos empiecen a cargar la información. Entonces, en esos 10 años empezamos todos esos procesos, entonces cada vez que queríamos avanzar con algo, volvía una fusión o nos dábamos cuenta de algo y teníamos que consolidar la sistematización de los datos y de la información. También aprendimos que los datos solamente los estábamos gestionando y los incorporábamos nosotros. No teníamos la visión de que teníamos que la compañía necesitaba datos de nosotros y nosotros necesitábamos datos de la compañía. Los procesos estaban vistos y fíjense que tiene mucho que ver con lo que veíamos en el proceso de cómo fue evolucionando la web. Digamos, nosotros empezamos a aprender que no solamente la gestión legal nos nutríamos de los datos que generábamos nosotros o un juzgado, sino los datos que provenían de otro área de la compañía. Un claro ejemplo es el proceso de una denuncia en CNC, que interviene gente de back office, que interviene gente de áreas comerciales, de área técnica, que proveen información para contestar una denuncia. A su vez nosotros habíamos tercerizado parte de la gestión en un estudio jurídico, entonces cuando uno veía el proceso punta a punta intervenían varias cantidades de áreas que proveían información. Es lo mismo que veíamos antes, se recopilaba información de diferentes áreas y nosotros solamente volcábamos en el sistema la información nuestra. Entonces nos estábamos perdiendo un montón de información rica, incluso no solamente para gestionar el caso, sino para analizar y tomar decisiones en consecuencia. Entonces todo eso nos llevó 10 años. En la etapa que estamos ahora es una etapa de Business Intelligence, que es el sacar estadísticas de lo que venimos gestionando, pero la información es la información que estamos analizando es de alta densidad, digamos, es información que ya viene enriquecida. El próximo paso que tenemos que dar es lo que veníamos hablando de tener un sistema de Business Intelligence, que es la diferencia con el business, un sistema de Big Data, que la diferencia con Business Intelligence es que tiene el Big Data, los sistemas de Big Data tienen la información que recopilamos, tiene baja densidad, es una información tan rica como la que viene dada con el Business Intelligence, porque está mucho más dispersa, porque justamente el volumen es lo que le da la riqueza a lo que en el Business Intelligence viene la información mucho más enriquecida. Por eso es mucho más compleja de analizar, de recopilar y que nos sirva para tomar decisiones. Entonces, nosotros en Telefónica hoy estamos en la tercera etapa, estamos aprendiendo de esa tercera etapa para luego avanzar en el Big Data. Y yo creo que ese es el desafío en el ámbito jurídico, el desafío que tenemos como abogados. Tratar de entender cómo se recopilan los datos, cómo se analizan y qué decisiones se toman en consecuencia. Ese me parece que empieza a cambiar el rol del abogado, de que al tener mucha más información automática empieza a tener un rol mucho más analítico y de decisión, más que hoy, como veíamos, perdíamos 20-25% del tiempo en recopilar información. Hoy se vuelve mucho más analítico, no solamente de la norma y de la jurisprudencia, sino de los datos. Digamos, esas normas, esas jurisprudencias, esos dictámenes que hoy estudiamos solamente individualmente, el trabajo pasa a empezar a analizar qué es lo que nos está diciendo ese juez, ese dato en forma con mucho más volumen, para convertirlo en datos y después empezar a tomar decisiones en consecuencia.
No tengo mucho más porque era una introducción de esto. Si quieren alguna pregunta y profundizar algún tema, pero tampoco quería aburrirlos con el tema. Como dijo Pablo, ahora podemos ver, es una muestra artística sobre el Big Data, y ahí lo que podemos ver es cómo se visualiza el gran volumen de datos que se puede recopilar, y esa visualización no solamente se puede hacer cosas para tomar decisiones, sino hasta incluso puede tener un valor artístico. Así que gracias a todos por haber venido.